Fernando, un saludo muy especial, gusto en saludarlo. Bueno, ahora tenemos una sorpresa grande y es que la FAO, que es las Naciones Unidas en últimas, está advirtiendo que Colombia puede tener una hambruna pavorosa en este año de 7 millones de personas, mientras felicita a Venezuela por el éxito que tiene en el manejo del hambre. Entonces uno no entiende, doctor Bedoya, ¿usted? Pues mire, yo ayer estuve leyendo el informe y escuchando la rueda de prensa que hicieron con el gobierno nacional y evidentemente la FAO creo que cae en una contradicción, porque una cosa es lo que dice el informe y otra cosa es lo que sale el representante de la FAO en Colombia, Alan Bohanich, y el director del Programa Mundial de Alimentos después a decir. Y cuando uno mira las notas del mismo informe, pues frente a temas como el de Venezuela, dicen que Venezuela no aparece porque no reportaron cifras. Entonces, sí es una cosa muy desafortunada. Nadie va a negar que en Colombia hay problemas de acceso a la alimentación para diferentes grupos poblacionales, ni me ha faltado, pero ya digamos lo que escribieron y escuchando ayer sus declaraciones de los dos funcionarios de la FAO, pues evidentemente queda uno muy sorprendido de la falta de rigurosidad a la hora de presentar este tipo de informes. Y encontramos como sectores de la política, doctor Fernando y doctor Bedoya, sectores de la política de la izquierda colombiana salieron a respaldar el informe de la FAO que seguramente no habían leído, pero que, como usted lo dice, cae en una enorme contradicción y se critica, entre otras cosas, por parte de quienes han hecho la tarea juiciosamente de haber revisado el informe, que no se compadece la situación fáctica con la que están planteando dentro de ese mismo informe que le presentan al país. Sí, es desafortunado que la gente saque partido de este tipo de informes, sobre todo porque, como lo digo, claramente hay problemas de acceso a la alimentación, claramente Colombia tiene problemas de pobreza extrema y eso lo reconoce el gobierno, lo reconoce la opinión pública y ahí se están haciendo los esfuerzos, inclusive con lo que ocurrió con la pandemia. Es que acuérdense ustedes cuando la gente sacaba la bandera roja o el trapo rojo por el tema de hambre y cómo se ha venido superando. Pero decir que es una situación generalizada cuando los mismos representantes de la FAO, porque eso ya no es un tema que de si lo dice el gobierno, si lo dice la SAC, si lo dice la Hora de la Verdad, sino es la misma FAO la que está diciendo queríamos llamar la atención sobre unos grupos poblacionales, particularmente la población migrante de Venezuela y zonas donde se presentan desplazamientos forzados como consecuencia de la violencia. Entonces, creo que hay que mirar las cosas en detalle, leer los informes en detalle, y yo creo que en buena hora salieron a hacer sus aclaraciones los funcionarios de la FAO. Pero de todas maneras lo dicho queda dicho y para muchos Colombia va a ser un país con hambre mientras Venezuela está haciendo maravillas para combatirlo. Sin duda alguna no es una señal positiva porque como usted dice, habrá que ver si al final del día hacen un cambio en el informe o lo corrigen, pero inclusive ya la foto la dejaron. Y eso sí claramente genera una preocupación porque más allá de que pongan a Colombia al nivel de países que realmente tienen inconvenientes, pues evidentemente a mí me parece un descache que la FAO salga con una cosa en un informe y sus representantes en Colombia tengan que salir a corregirlo. La gente de Venezuela tiene que salir huyendo del despotismo, del régimen, pero huyendo también de la falta de alimentación. Y se viene para Colombia, y entonces es Colombia el país de la hambruna y es Venezuela el país modelo. Doctor Bedoya, esto es inaudito, ¿no le parece? Totalmente, porque fíjese que ayer Bohanich, inclusive en sus palabras, si no estoy mal, no lo puedo citar textualmente, pero claramente reiteraban que hacían en la referencia en particular a grupos poblacionales como la población migrante de Venezuela, que son millones de ciudadanos de ese país que tuvieron que llegar a Colombia precisamente y que fue Colombia quien les extendió la mano y quien ha hecho hasta lo imposible, no solamente con el estatus de protección al migrante, sino también en materia de seguridad alimentaria y de acceso a la alimentación y lo que se ha hecho en el marco de la pandemia. Entonces, por eso sí resulta muy paradójico, insisto, muy desafortunado, porque pues da una visión, más allá de que hay situaciones
puntuales en diferentes zonas del país y con este grupo poblacional que son de preocupación, pero pues no se puede generalizar, es una situación para todo el país. Doctor Bedoya, ¿ustedes en la SAC tienen algún cálculo de cuánto es el exceso de demanda de demanda de alimentos que ha significado la presencia masiva de venezolanos en Colombia? No, Fernando, no tenemos ese cálculo, desafortunadamente, pero es una buena tarea. Pero usted lo mira en los patrones de comportamiento de la inflación de alimentos, no solamente por la población migrante, sino en general por lo que ha sido la reactivación económica del país y lo que fueron los efectos derivados. No hay que olvidar que los 3.000 bloqueos en el mes de mayo del año pasado que generaron una inflación de alimentos ese mes de 5%. Claro, la inflación de alimentos de todo el 2021 fue 17%, pero pues hay una explicación con ese mes. Y lo que ocurrió posteriormente con algunas cadenas de producción que se vieron afectadas y que hoy estamos viendo menores ofertas y a propósito también del costo de los insumos. Entonces, esa mayor demanda en general de alimentos en Colombia, con una oferta que se tiene que reacomodar, pero usted no le puede decir a las gallinas que pongan más huevos de un día para otro, que las vacas den más leche o que simplemente salgan más papas por hectárea, pues eso toma su tiempo y por eso estos meses que se vienen, por lo menos el primer trimestre, hay que hacerle mucho seguimiento a ver qué pasa con la oferta de alimentos para que se libere la tensión con la mayor demanda que ha resultado de la reactivación económica y por supuesto de las medidas que ha tomado el gobierno nacional en materia de vacunación, pero también en materia de apoyo a las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad. Y de la llegada de los venezolanos. Es claro, que a una economía como la colombiana le caen... Y los incluyo en esa población de mayor condición de vulnerabilidad. Es que le caen fácilmente... ¿Cuántos venezolanos tenemos? ¿2 millones? Si no me falla la memoria, el dato de la FAO está del orden de los 1.800.000 o casi cercano a los 2 millones, sí. Evidentemente. Bueno, esa es la circunstancia. ¿Y cómo está, para ustedes, cómo está la producción de alimentos en este año? Porque se quejan los agricultores de que tienen unos costos altísimos y que a esos costos es muy difícil producir alimentos en buena cantidad. ¿Ustedes qué perspectiva le dan a la producción de alimentos? Pues hay que mirarlo ya producto por producto, pero evidentemente hay sectores donde se empieza a notar los impactos derivados en particular del mayor costo de los insumos durante el año 2020. Cuando usted mira, por ejemplo, el caso de la papa, donde acuérdese usted que en el 2020 a finales los productores tenían casi que salir a regalar la papa a las carreteras porque estábamos en pleno cierre de muchas actividades económicas en la pandemia, no había colegios, no había universidades, no había restaurantes, no había corrientazos y eso lesionó enormemente. Después llega el 2021 con este incremento tan inusitado a nivel global de los costos de producción y eso tiene dos efectos, o esos dos efectos del 2020 y 2021. Muchos productores, pues desafortunadamente no tenían ingresos para volver a hacer su siembra y otros, por el alto costo de los insumos, o bien dejaron de aplicar la misma cantidad de insumos y las productividades se bajaron, o simplemente quedaron en ese sándwich tan terrible del 2020-2021 y salieron del circuito. Eso ha generado una menor oferta de papa, por ejemplo, y por eso el IPC del año pasado, la papa fue del 111%, y este mes, por ejemplo, el precio de la papa, por lo que le reportan a uno, pues en las plazas mayoristas, no es un precio que esté bajando, y así puede haber otros sectores. En el caso de la producción de proteína de origen animal, evidentemente ahí hay unos retos que habrá que ver estos meses cómo se reacomoda esa producción, porque estamos ya con unos costos de producción muy constantes pero altos como consecuencia de lo que es el costo de importación de materias primas, la tasa de cambio, bueno, usted lo conoce mejor que cualquiera, pero adicionalmente hay que ver qué es lo que ocurre con la demanda de sus productos y en particular con las exportaciones de carne de res que también jalonan el precio del pollo, el precio del cerdo en el mercado nacional. Pero esos productos pues tienen una oferta, llamémoslo, suficiente para atender al mercado nacional, pero pues evidentemente hay mayor demanda por la recuperación de empleo, a propósito inclusive de lo que mencionaba el director del DANE anoche en su rueda de prensa. Ese es, digamos, como el panorama general en materia de alimentación.
Ese es el panorama general. Dios nos tenga de su mano y ojalá seamos capaces de recuperar la producción de alimentos y de acomodarla a los nuevos hechos de la demanda, ¿no? Una demanda que crece y una oferta que difícilmente crece y que crece a niveles de precios muy altos. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, me da mucho gusto saludarlo y un saludo a su mesa de trabajo y a su audiencia. Bueno, queridos amigos, ahí tienen ustedes el panorama. La FAO diciendo cosas contradictorias y torpes, pero la situación alimentaria en Colombia es difícil. Los costos de producción son muy altos, entre otras por los productos importados y por las cadenas de producción internacional que afectan muy duramente el nivel de precios en Colombia y en todo el mundo en general. En todo el mundo hay una tendencia alcista en la producción de alimentos. Sobre todo por el tema de importación de abonos y demás elementos que se requieren para poder producir los alimentos. Así que, doctor Fernando, mal FAO, porque presentó un informe que ya afectó a Colombia, ya le afectó, usted lo decía, ya lo lanzó, y entonces ya la noticia es que estamos llevándonos, el gobierno está llevando a Colombia a la hambruna, y desconociendo evidentemente el esfuerzo que hace Colombia completa para poder alimentar ese más de 1.700.000 venezolanos que hoy viven en nuestro país. 1.700.000, 2 millones de venezolanos son los que hay en Colombia por lo menos. Bueno, pero en fin, eso es una presión sobre la demanda de alimentos que Colombia está atendiendo lo mejor que puede. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, estaba con nosotros en la hora de la verdad.